Según la Organización Mundial de la Salud, el asbesto deja un saldo de 110.000 muertes cada año por cáncer pulmonar y otras graves enfermedades. Luis Alberto Mayorga murió advirtiéndole al país de los peligros del asbesto. Un cáncer de pulmón le arrebató la vida. ¿Pero por qué el asbesto es una fibra mortal? Quimioterapias, radioterapias, cirugías y desafortunadamente todo ha sido en vano. Asbestosis, cáncer de pulmón y fibrosis son algunas de las enfermedades que genera el mineral por medio de la inhalación de sus residuos, que tienen un tamaño muy pequeño y son imposibles de percibir. El padre de Alberto Mayorga también murió por el contacto con asbesto cuando era funcionario de Eternit. Se le fibrosa, se le cicatriza el pulmón y eso se llama asbestosis. O se le va a través del pulmón y a la membranita que recubre el pulmón, que se llama la pleura, aparecen cánceres que se llaman mesoteliomas. El asbesto es el nombre de un mineral que se produce en la naturaleza. Las fibras son fuertes y resistentes al paso del tiempo y al fuego. Son fibras largas y flexibles que pueden ser tejidas para formar tela, tejas y productos de consumo industrial como forros de tubo, embragues y artefactos de frenos o cemento aislante. Hasta aquí suena una fibra muy útil, si no fuera porque el asbesto es cancerígeno. Desarrollo del programa de vigilancia epidemiológica para una población expuesta a asbesto. El inicio de la estrategia es la identificación de peligros respiratorios que se haya realizado en la empresa mediante la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos o panorama general de factores de riesgos, identificando las partículas sólidas presentes en los sitios de trabajo, el factor de riesgos de aerosoles, sólidos, su interacción con la fuerza de trabajo, es decir, con los empleados y el ambiente que rodea. Posteriormente se debe recoger la información detallada, tanto del ambiente de trabajo como de las circunstancias en que los trabajadores se exponen, tener en cuenta las fuentes que generan riesgo, materias primas, productos terminados y finales, aditivos, materiales de mantenimiento y construcción, productos de análisis de laboratorio, procesos productivos, controles técnicos existentes, el espacio del lugar de trabajo, los tiempos de exposición, los turnos de trabajo y los elementos de protección personal. Luego se debe realizar un análisis de las tareas asignadas a los trabajadores, confrontando estas tareas con las denominaciones de los cargos y oficios establecidos en la empresa. Luego, conformar grupos de oficios por procesos de producción y que a su juicio, por la naturaleza de la tarea, puedan compartir el mismo agente de riesgos. Luego, clasificar los grupos de categorías de exposición según observaciones de la tarea y su relación con las circunstancias y agentes de exposición, como por ejemplo en crítico, alto, moderado o bajo. Posterior a ello, asignar códigos a estos grupos y clasificarlos en categorías de riesgo por exposición ambiental según su juicio observacional. Estos serán los denominados grupos de exposición similar, GES, los cuales se asumen que tienen el mismo perfil de exposición en términos de la frecuencia con que se desarrolla la tarea u oficio, de los materiales utilizados, de los procesos implicados y en general en la forma del desarrollo de la actividad. Se debe confirmar la clasificación cualitativa de los grupos de exposición similar. Esto es importante para poder tener unas muestras de entre al menos 6 o 10 por cada grupo de exposición similar. Luego se aplican métodos y criterios de referencia estandarizados para evaluar los grupos de exposición similar. A los resultados de las evaluaciones realizadas en cada grupo de exposición similar se debe aplicar estadística descriptiva para que el cálculo de parámetros requeridos, como el rango de las evaluaciones, los valores mínimos y máximos y el porcentaje de muestras superiores o superen el valor límite permisible, los promedios de desviación estándar, las desviaciones geométricas y los límites de confianza de cada medida. Tener en cuenta criterios de decisión frente al riesgo, los cuales se consideran necesarios para validar con cada grupo de exposición similar. Ahí es importante entonces que tengamos presente que si las concentraciones relativas son mayores o iguales a 0.5, es una situación que se encontraría fuera de control y hay que hacer de inmediato un control de vigilancia epidemiológica, es decir, habría que remitir a las personas a una vigilancia médica. Mientras que si la concentración encontrada es menor al 0.05, sería una situación totalmente controlada. La vigilancia médica dentro del programa de vigilancia epidemiológica a la asbestosis incluye básicamente 3 evaluaciones.
La evaluación inicial, que es antes de que el empleado empiece a exponerse, que es donde el médico debe revisar la historia médica y ocupacional, el examen físico, el cuestionario respiratorio, el rayos X de tórax y la espirometría, que son los conceptos dados por la OIT. Posteriormente, en la evaluación periódica, el médico revisará si el contenido es igual a la evaluación inicial, entonces allí determinará hasta el año 10 de exposición, le hará un examen cada 3 años y del año 10 en adelante cada 2 años. Cuando el contenido es igual a la evaluación inicial y se ha tenido una última radiografía en los 6 meses, si no se presentan alteraciones, pues simplemente se continúa con el seguimiento médico. Si se determina que hay un caso de variación en la capacidad pulmonar del empleado, se procede entonces a evaluar la efectividad de los controles y evaluar la clasificación de los grupos de exposición similar. Posterior a ello, se deberá garantizar un nivel de exposición que no genere mayor riesgo o, si es necesario, retirar al empleado de la exposición, remitirlo a especialista y buscar otros casos en la empresa como tal. Estas personas continuarían con un control anual por parte del médico especialista en medicina laboral. Recomendaciones generales del programa. En la evaluación del riesgo para la salud derivado de la exposición a los asbestos, se recomienda tener en cuenta las propiedades físicas y químicas de los agentes y su interacción con el organismo. Los factores de riesgo en el ambiente de trabajo para el desarrollo de neumoconiosis incluyen las condiciones del entorno laborales, tales como los espacios abiertos o cerrados, los sistemas de control instalados, es decir, ventilación, humectación, señalización o sistemas de alarma, concentración de las partículas en el aire respirable, tamaño de las partículas y análisis por microscopía óptica de contraste de fase. Los valores indicados deben ser revisados siempre anualmente. Se recomienda la aplicación de medidas de control técnico y administrativo como estrategia para el control de los riesgos de exposición a polvos y fibras en los sitios de trabajo. La protección personal respiratoria solo debe utilizarse como medida provisional mientras se establecen medidas de ingeniería en la fuente y en el medio. Se recomienda solo el uso de elementos de protección personal respiratorio que posean aprobación por entidades como la NIOSH o la MSHA. Los componentes de un programa de vigilancia médica en neumoconiosis deben incluir siempre la historia clínica estandarizada con énfasis en antecedentes ocupacionales, examen físico con énfasis en sistema respiratorio, radiografía de tórax y espirometría. El trabajador con exposición a asbesto debe contar con información relacionada sobre los efectos adversos de la exposición a polvos, las medidas de prevención y la razón de los programas de vigilancia médica. Los exámenes recomendados en la aproximación inicial de un trabajador con sospecha de neumoconiosis deben incluir la radiografía de tórax y la espirometría. De acuerdo con los resultados, puede ser necesario complementarlo con otras pruebas de función pulmonar, imágenes diagnósticas e incluso estudios invasivos tales como la broncoscopia o biopsia. A todo trabajador diagnosticado con neumoconiosis se le debe retirar de la exposición inmediatamente si no es posible garantizar niveles de exposición que sean seguros.